Adaptaciones celulares al estrés. Las adaptaciones celulares son reversibles en número, en tamaño, en la actividad metabólica de las células, así como en los cambios que hace cada célula en su forma, su textura, inclusive su color. Todo esto como respuesta a los cambios ambientales a los que es sometida por medio de una estimulación ya sea hormonal o por mediadores químicos que pueden ser endógenos, como por ejemplo el tamaño del útero, de las mamas, por ejemplo, que es a través de hormonas, o durante la gestación. Luego entonces el estrés permite a la célula modular su estructura y función para evitar lesiones que puedan en dado caso pues matar a dicha célula. Estas lesiones pueden comprometer su función normal, lo cual puede causar metaplasia, como la metaplasia escamosa del epitelio bronquial que menciona el libro, en el caso de los fumadores, o inclusive la metaplasia gástrica, que se da como una resistencia a los jugos gástricos y al contenido biliar en el estómago. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la hipertrofia. La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células que conduce a un aumento del tamaño del órgano, es decir, el mismo número de células, pero hace que aumente el tamaño del órgano por el mismo aumento del tamaño de las células. En este caso, en la hipertrofia, pues entonces no existen células nuevas, sino que estas mismas células se hacen más grandes y por tanto contienen más proteínas estructurales y orgánulos, los cuales hacen que el órgano aumente su tamaño. Tenemos la hipertrofia fisiológica. Esta se da, como es en el caso de las personas, las mujeres con embarazo, que se da por necesidades funcionales, es decir, por ejemplo, en el embarazo podemos ver el endometrio aumentado en su tamaño para soportar el embarazo y al mismo tiempo las mamas aumentan su tamaño para prepararse para la lactancia. También tenemos la patológica. La patológica es por estimulación por un factor de crecimiento o por una hormona que hace que aumente el tamaño del órgano. En este caso estamos hablando de una hipertrofia cardíaca en la cual vemos el corazón sano en el lado izquierdo y del lado derecho vemos el corazón ya con hipertrofia. En este caso podemos hablar inclusive que este corazón podría ser ambos, un fisiológico y un patológico. Cuando hablamos de un fisiológico puede ser en el caso de un deportista, que el deportista por su misma actividad física requiere mayor gasto cardíaco y el corazón se hipertrofia como una necesidad, por tanto aumenta el grosor de su endocardio y con ello disminuye el gasto cardíaco. Pero de igual forma se hace patológico porque después va a caer en una insuficiencia cardíaca. En segundo lugar tenemos la hiperplasia. Esta, a diferencia de la hipertrofia, que la hipertrofia decíamos que son las mismas células pero que aumentan su tamaño, en la hiperplasia vamos a ver un aumento de las células en un órgano determinado, como por ejemplo también tenemos en las mamas. Estas células van a ser diferenciadas o de células progenitoras menos indiferenciadas. Tenemos en este caso dos tipos de hiperplasia: la hiperplasia fisiológica, de igual forma que la patológica. En la fisiológica puede ser hormonal, por ejemplo durante el desarrollo de las mamas en la pubertad, que por cuestiones hormonales
hace un aumento del órgano, pero ocasionando que las células se multipliquen para aumentar su tamaño. O durante la gestación también se puede dar. También vemos un ejemplo de hiperplasia cuando hay un daño en hígado. Recordemos que el hígado es el único órgano del cuerpo humano que se puede regenerar. Entonces, si por alguna circunstancia llegamos a rasgar, por así decirlo, el hígado, este va a ser una metaplasia, una hiperplasia fisiológica, compensando esa necesidad para aumentar su número de células y cerrar o recubrir esa lesión que se dio en el hígado. Tenemos la hiperplasia patológica. En la hiperplasia patológica se da principalmente por un estímulo excesivo de hormonas o factores de crecimiento, como es en el caso de la hiperplasia endometrial, que se da por el aumento del estrógeno. Y en el caso de los factores de crecimiento, por ejemplo, tenemos las infecciones, por mencionar alguno, el virus del papiloma humano, que es de los más comunes. Tenemos la atrofia, en este caso una atrofia muscular, estoy representando ahí. La atrofia hace referencia a la reducción del tamaño celular por pérdida de su sustancia, lo que lleva a una disminución del tamaño del órgano, que como consecuencia tendrá una menor funcionalidad, pero no estarán muertas las células. Vemos en el caso de este lado izquierdo tenemos el útero, que puede ser una atrofia fisiológica, como en este caso por la edad, que pues el útero ya no tiene la misma funcionalidad de una persona joven y por tanto hay una atrofia del músculo. En el lado derecho vemos una atrofia patológica, en la cual se da por una alteración al estado de la salud. Puede ser, por ejemplo, en este caso, por una paciente o un paciente que haya tenido polio, lo cual hace que el miembro pélvico derecho esté atrofiado, su musculatura es en menor grado y por tanto se ve más pequeño, pero el pie está todavía funcional, por así decirlo, aunque limitado. Por eso es que se dice que no hay muerte celular, todavía están vivas las células. En este caso tenemos la metaplasia. La metaplasia es el cambio de células adultas de una por otra. Es decir, es una adaptación que se da cuando la célula está sometida a un estrés, como en las anteriores, pero en este caso se sustituye por otro tipo de célula que resista, que tenga mejor capacidad de soportar el entorno adverso al que está sometido. En este caso estamos hablando de una metaplasia gástrica, en la cual las células del estómago, como la de las imágenes, cambiaron sus células gástricas, células del estómago, por células intestinales. Es decir, el estómago mudó a células del epitelio intestinal, con el fin de resistir los ácidos gástricos y el jugo biliar, lo que lleva a un mayor riesgo de malignidad, porque cada una de estas protuberancias o puntos que vemos en las imágenes tiene un alto riesgo de convertirse en cáncer. Tenemos también las calcificaciones patológicas. Esta es por la acumulación anormal de sales de calcio junto con pequeñas cantidades de hierro, magnesio y otros minerales, incluyendo el fosfato. Tenemos la calcificación distrófica. En esta, el metabolismo de calcio es normal, pero se deposita en tejidos muertos o lesionados, como vemos ahí en esa úlcera del antebrazo, ¿sí? Que en este caso puede llevar a una exacerbación del daño de la úlcera. De igual forma puede llevar a una disfunción orgánica en el caso de una arteriosclerosis, que sabemos que puede causar disminución del riego sanguíneo, y junto con ello pues una arteriosclerosis puede agravarse y causar hasta la muerte en caso de que sea una arteria importante.
tenemos la calcificación metastásica. Esta se relaciona a hipercalcemia, es decir, cuando hay exceso de calcio en el torrente sanguíneo. Puede ser por aumento de la secreción de hormona paratiroidea o por la destrucción ósea causada por diversas patologías. Tenemos pues algunas enfermedades que afectan el sistema óseo y esto puede llevar a una calcificación metastásica. En este caso tenemos en la imagen una calcificación metastásica del tejido bronquial a causa del hiperparatiroidismo. El aumento de la hormona paratiroidea puede estar dado por un tumor en la glándula paratiroides o la producción de una proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Cuando vemos personas que tienen bocio, es decir, aumento de la glándula tiroides o paratiroidea, es cuando hay mayor riesgo de causar una calcificación metastásica. Otras causantes de la calcificación metastásica que son menos comunes pero de igual forma importantes es cuando hay relación con la vitamina D, que hay una alteración en ella o con el metabolismo de ella, o también cuando hay insuficiencia renal, ya que la insuficiencia renal hace que se retenga fosfato y esto va a producir al mismo tiempo hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal.